unirse a esta sesión online. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las novedades que vienen en Angular. Y además vamos a explorar algunos de los features en el framework para hacer debugging, ¿no? O conocido también como depuración, para la inspección y bueno, a buscar errores principalmente en nuestra aplicación. Entonces, permítame presentarme. Me considero un entusiasta de las tecnologías JavaScript, ¿sí? También el open source. También usualmente voy desarrollando sesiones de training, voy escribiendo eventualmente artículos técnicos y bueno, también últimamente he estado compartiendo mi experiencia en mi canal de YouTube. También soy fundador y miembro activo de la comunidad Angular Bolivia y también fundador y organizador de la conferencia NG Bolivia. Como bien Sergio mencionaba, soy Google Developer Expert en tecnologías web y Angular. A este framework. Sí, durante esta sesión les voy a ir mostrando algunas de las características más relevantes del framework para que ustedes se animen a hacer un upgrade o actualicen su aplicación, si bien están utilizando Angular, o bien se animen también a aprenderlo en caso de que no lo hayan experimentado todavía. Bien, Angular 9. La versión 9 de Angular se ha liberado el día 6 de febrero de este año y la verdad es que existen muchos motivos para emocionarse por esta nueva versión, podríamos decir. Y como les iba anticipando, les voy a mostrar las características que no deberías de sobre esta nueva versión. Como no podía ser de otra manera, hace un par de días se ha liberado la versión 9.1.1 y es porque precisamente el framework no para de evolucionar, no para de cambiar, ¿no? Y también les voy a ir mostrando algunas de las novedades en torno a esta última actualización. Uno de los cambios más importantes dentro del framework para la versión 9 consiste en la implementación de un nuevo motor de compilación-ejecución. ¿Sí? Llega a ser el corazón del framework en realidad. A este motor se le ha denominado Angular IDE y este motor reemplaza el anteriormente conocido como Vue Engine. En realidad, Angular IDE se podía usar desde la versión 8, pero nosotros teníamos que habilitarlo de manera manual. Sin embargo, en la versión 9 ya es la opción por defecto. Este cambio es muy significativo para el framework y, sin embargo, llega a ser un cambio totalmente transparente para nosotros los desarrolladores, ya que ofrece numerosas ventajas de las cuales vamos a estar hablando en un momento. Y es un cambio muy profundo también, es algo así como tener un automóvil, podríamos decir, ¿sí? Y que anteriormente tenía un motor de combustión y ahora le hemos puesto un motor eléctrico. Entonces nosotros como desarrolladores, si bien trabajamos con esta tecnología, no tendríamos que preocuparnos mucho porque esos cambios son totalmente transparentes para nosotros y estos cambios se traducen además en una serie de aspectos que vamos a ir describiendo. Angular IDE fue pensado para introducir mejoras significativas y cubrir algunas necesidades de los desarrolladores que los desarrolladores consideran importantes. Estas mejoras se traducen en tres aspectos principales. El primero consiste en tener builds lo suficientemente pequeños y optimizados, ¿no? Por eso viene el primer aspecto de smaller. Y además necesitamos que las aplicaciones sean rápidas, tanto en desarrollo, en la etapa de testing, en la generación de builds, y obviamente estamos hablando de tener aplicaciones rápidas cuando utilizamos Angular. El otro aspecto que vamos a considerar tiene que ver con una facilidad de poder depurar aplicaciones, de tener una muy buena experiencia en el desarrollo y además de tener una aplicación que sea fácil de mantener, ¿no? Principalmente en entornos empresariales donde podríamos tener cientos o miles de componentes. Y obviamente todo esto no sería muy relevante o muy importante si es que no es compatible hacia atrás. Ese es un último aspecto que también se considera muy en serio dentro del ecosistema Angular, con la idea de que el framework sigue evolucionando de manera constante y además los desarrolladores tengan los mecanismos necesarios para poder actualizar sus proyectos a las últimas versiones sin muchos problemas.
Entonces, esto de smaller, nuevamente les muestro, ¿no? Smaller, faster, simpler. Muchas veces me hace recuerda a la frase de una canción muy conocida del grupo Daft Punk. No sé si algunos la han escuchado, ¿no? Harder, better, faster, stronger. Es algo así. Vamos a explicar un poco más a detalle el primer aspecto, ¿no? El primer objetivo fue hacer el build más pequeños para nuestras aplicaciones a partir de Angular 9. Para este efecto se han utilizado diferentes estrategias. No vamos a entrar en mucho detalle en la implementación o en cómo funcionan estas dos estrategias. Sin embargo, vamos a mencionar que gracias a una de ellas que se denomina tree shaking y además otra que tiene que ver con la cantidad de código generado dentro del framework, han hecho posible que nosotros veamos resultados muy prometedores incluso en etapas tempranas del desarrollo de este motor que estamos describiendo, que es Ivy nuevamente. Y como bien vemos en este gráfico, las pequeñas aplicaciones que nosotros vamos desarrollando experimentan una mejora de un 30% aproximadamente, principalmente gracias a esta estrategia de tree shaking. En cambio, cuando hablamos de aplicaciones grandes, aplicaciones empresariales con cientos, miles de componentes, librerías, etcétera, experimentan una mejora de entre 25 y 40%, principalmente gracias a la reducción del código generado. Esta segunda estrategia que se considera en Angular se denomina Less Generated Code y que, como su nombre indica, consiste en la generación de menos código como parte del framework. Para describir un poco más esta parte, podemos pensar en que cuando se compila nuestra aplicación Angular, los componentes se van analizando uno a uno e internamente se van a ir generando funciones para cada uno de nuestros componentes. Cuando cada una de estas funciones llega a ejecutarse, el componente finalmente se renderiza. Entonces, esta segunda estrategia tiene que ver con este aspecto. En otras palabras, podemos decir que para paquetes pequeños o menos código también implican aplicaciones más rápidas, ¿no? Y obviamente vamos a tener una mejor experiencia de usuario y una mejor conversión para nuestras empresas. Para terminar de describir este primer aspecto, consideren que he tomado este screenshot de un sitio bastante conocido que es de Hacker News. Ahí está la URL en la parte inferior, y en donde menciona que un usuario menciona que luego de haber hecho una actualización de su aplicación Angular de la 8.2 a la versión 9, el total del tamaño de su build se ha reducido a un 31%. Y esto es súper importante porque solamente ha hecho la actualización del framework, de la versión de Angular que está utilizando el proyecto, y no ha implicado ningún otro tipo de cambio en el código. A eso me refería cuando les mencionaba que esto de Angular Ivy es una implementación totalmente transparente para nosotros los desarrolladores. Con simplemente hacer un update podríamos esperar una mejora significativa para nuestros proyectos. El segundo objetivo tiene que ver con hacer las aplicaciones más rápidas. ¿Cómo podemos lograrlo? Si consideramos la última versión en Angular 9, lo más probable es que nosotros experimentemos una mejora de un 40% aproximadamente, en torno a cuán rápido nosotros vamos a ir generando nuestros builds. Sucede que muchos usuarios se quejaban por el tiempo que tomaba en la ejecución de los builds cuando principalmente se integraban con sistemas de integración continua, implementaban cambios, generaban builds. Entonces, este proceso solía tomar cierto tiempo. Sin embargo, con la nueva versión que les estaba comentando, ustedes pueden experimentar un 40% o más de mejora con respecto al tiempo. Si hablamos del testing, también estamos hablando del mismo aspecto, ¿sí? Del primer objetivo que consiste en ejecutar nuestros tests de manera mucho más rápida. Se han implementado algunos mecanismos para poder facilitar el testing de aplicaciones a través de nuestros componentes y además estos tests van a correr entre un 40 y un 50% más rápido si usamos la última versión de Angular. Al mismo tiempo, si estamos desarrollando un proyecto que soporte internacionalización,
¿sí? O el I18N, como también suele utilizarse o reconocerse, nuestros builds van a poder compilarse también mucho más rápido, ¿no? Estamos hablando de 10 veces aproximadamente. ¿Cómo es que nuestras aplicaciones llegan a ser más simples fuera de estos aspectos que estamos mencionando? Un primer aspecto que tiene que ver con la simplicidad dentro del framework consiste en los errores. ¿Sí? Obviamente, cuando nosotros estamos escribiendo código, normalmente vamos a experimentar errores en la etapa de desarrollo. Pero es súper importante que el framework o las tecnologías que estemos utilizando nos ayuden a identificar en dónde y cuándo se están produciendo estos errores. Antes de Angular IB, solamente veíamos errores que tienen que ver con el framework en la salida que estamos viendo en la parte derecha, ¿sí? En el slide actual, ¿sí? Que corresponde con el stack trace. Sin embargo, a partir de la nueva versión, también vamos a poder ver código que corresponde a nuestro propio proyecto. Es así que podemos identificar una línea en este punto y nos muestra además el archivo que llega a ser main.js, ¿no? Y podemos ver más detalles sobre el lugar en donde se ha lanzado este error. Por tanto, podemos decir que en Ivy tenemos estos stack traces mucho más simplificados y además contienen el código de nuestros usuarios, ¿no? Por tanto, tú puedes seleccionar la línea específica del error e ir directamente al código que ha causado el problema. Obviamente es más fácil de entender en qué parte la detección de cambios, por ejemplo, se ha roto en nuestra plantilla, en nuestro archivo TypeScript, y al mismo tiempo el código generado es más legible. Otro aspecto que también vale la pena considerar junto con lo que es el debugging es que vamos a tener a disposición una variable global que se denomina ng, que nos va a servir para poder inspeccionar o depurar desde la consola de nuestro navegador. Y es algo que les voy a mostrar en un momento más, pero para anticiparles un poco el contexto, haciendo uso de este objeto ng, que llega a ser global nuevamente, vamos a poder detectar bueno, vamos a poder ejecutar la detección de cambios de manera programática. Podemos inspeccionar el estado de nuestros componentes, podemos actualizar estos estados y podemos hacer exactamente lo mismo para nuestras directivas. Estamos hablando de un API, ¿sí? Bastante completo para este objeto, puesto que también implementa funciones para poder obtener inyectores, listeners y un conjunto de operaciones más que pueden consultar en la documentación oficial. Bien, en cuanto a los errores de build, muchas veces cuando estamos a punto de generar nuestros builds que van a ir finalmente a la etapa de producción para nuestros proyectos, nos topábamos con algunos errores y estos no eran muy amigables, podríamos decir, como es este caso, como este screen que les estoy mostrando. Sin embargo, en la nueva versión, estábamos viendo que claramente te dice en qué componente se ha lanzado un error. ¿Sí? Para el ejemplo que tienen en su pantalla, el error se ha lanzado a un componente que se llama app component, ¿sí? Nos dice también en la línea número 5 y además en la columna 16 de nuestro código. También se hace evidente mejoras visuales en torno al color del código. Estamos viendo en rojo parte de lo que es el stack trace y además tenemos diferentes colores para marcar la línea específica, la columna o el nombre del archivo. Entonces es más fácil encontrar lo que necesitas para poder solucionar el problema. También estamos hablando del sistema de verificación de tipos que está dentro de Angular. Ahora se considera un modo justamente denominado strict templates, que viene a ser lo que acabo de describirles. Y considerando este modo, la verificación de tipos se hace mucho más simple que antes. Anteriormente no era posible verificar las entradas de directivas. Por ejemplo, si estábamos usando el objeto pesos event, que es bastante habitual cuando gestionamos eventos, no podíamos reconocer el tipo de dato. Y eso ahora ha cambiado. Haciendo uso del nuevo modo Strict Templates, que aplica a las plantillas, obviamente, como su nombre indica, podemos escribir un código más completo
para la verificación de los mismos. Y de esa forma detectamos errores más rápidamente en el proceso de compilación. También se ha mejorado bastante el mecanismo para la combinación de estilos en Angular. Si bien ustedes han trabajado con el framework, existen diferentes formas de poder personalizar o actualizar nuestros estilos. Podemos hacerlo vía propiedades, usando el class, el ng-style, etc. Y uno de los problemas habituales en Angular tenía relación con el binding, con el enlace que nosotros creamos vía nuestras clases. Y es que sucedía que este binding, cuando usábamos este tipo de enlace, solía ser destructivo y anulaba a otras clases. En cambio, con Angular Ivy se establece un principio para que el estilo más específico sea el que predomine. Entonces, eso significa que, como en este ejemplo, vamos a utilizar dos enlaces para gestionar los estilos de nuestro componente, pero sin embargo, ninguno va a sobreescribir al otro. Pero bien estamos viendo un atributo muy específico, en este caso highlighted, y sería la única propiedad que se va a sobreescribir en el ejemplo anterior. Y obviamente en la documentación oficial van a poder encontrar una sección que detalla estas reglas de precedencia, cuando un valor sobrescribe a otro cuando hablamos de estilos. También hablamos sobre la definición de módulos en Angular. Ahora es mucho más simple, ya que no es necesario definir el atributo entry components, como bien estamos observando en este ejemplo, junto con el decorador ng-module. Anteriormente, si definías un componente que no era usado directamente en la plantilla, se necesitaba agregar dicho componente, además de la sección de declarations, teníamos que definir la sección de entry components, y esto muchas veces causaba confusión entre los desarrolladores. En cambio, con Angular Ivy ya no es necesario definir este entry components, es así que esta propiedad se traduce como algo obsoleto, ¿sí? Y entonces solamente tenemos que enfocarnos en la sección de declarations. Bien, ¿cuáles son otras mejoras dentro de Angular? Algo que realmente me interesa bastante y me emociona cada vez es que Angular está a la par de lo último de las especificaciones JavaScript, está a la par de lo último en cuanto a las versiones de TypeScript. Es así que con la versión 9.0, el framework ya soportaba de manera oficial la versión 3.7 de TypeScript. Y ahora que ya tenemos disponible la versión 9.1, el framework ya soporta la versión 3.8 de TypeScript. Y nuevamente, esto significa que Angular está totalmente sincronizado con el ecosistema JavaScript por cómo se está moviendo, y además nos permite aprovechar un montón de nuevas características y especificaciones actuales de JavaScript. Y tú puedes utilizar estas actualizaciones o especificaciones mucho antes que nadie. Para dar un pequeño ejemplo, en la versión 3.7 de TypeScript tenemos el uso de esta característica que se denomina alt-chaining en inglés, ¿sí? Y que consiste en utilizar el símbolo de interrogación si es que queremos verificar si una variable está undefined, ¿no? En caso de que esté undefined, entonces la función retornaría un null únicamente. Sin embargo, si esta variable tiene algún objeto, por ejemplo, entonces procedería a ejecutar las siguientes líneas, como bien vemos en este ejemplo. En la primera línea vemos un foo, signo de interrogación, punto bar, punto bas. ¿Sí? Podemos utilizar esta notación a partir de 3.7 TypeScript, pero antes teníamos que escribir código como vemos en la parte inferior. Primero validar si foo es diferente de undefined, ¿no? Y si ese era el caso, entonces podíamos acceder a las propiedades o funciones que formaban parte de este objeto. Otra de las características importantes dentro de la última versión de Angular consiste en el uso de un componente para la reproducción de videos en YouTube. ¿Sí? Prácticamente nosotros podemos agregar un reproductor de YouTube como parte de nuestras aplicaciones en Angular. Y lo bueno es que este componente es nativo, está implementado 100% por el equipo de Angular, así que no vas a tener ningún problema de compatibilidad y obviamente vas a tener el soporte respectivo.
Al mismo tiempo, a partir de la versión 9, nosotros tenemos la posibilidad de agregar un componente que nos permita renderizar un mapa utilizando Google Maps. Al igual que en el ejemplo anterior, simplemente tenemos que ejecutar una línea para instalar el paquete respectivo y que nuevamente está desarrollado por el equipo de Angular. Bien, esas son las características más importantes que tenía previsto mostrarles hoy, pero antes de continuar me gustaría hacerles un pequeño demo para que puedan entenderse de mejor forma cómo es que nosotros podemos aprovechar el mecanismo de debugging que tenemos en Angular. Entonces, en este punto tengo un pequeño proyecto. Sí, veamos ahora. Vamos a cerrar esta terminal. Y aquí tengo un navegador con el cual estamos viendo el proyecto. Sí, es básicamente un Hola Mundo. Es un proyecto que vamos a tener autogenerado cuando nosotros creamos un proyecto Angular por primera vez utilizando el Angular CLI. Bien, entonces no hay nada novedoso por acá. Sin embargo, vamos a proceder a abrir nuestras herramientas de desarrollo en Google Chrome, ¿sí? Dependiendo de si estás usando Firefox, Chrome o algún otro navegador, vas a necesitar conocer el atajo correspondiente. En este caso estoy haciendo uso de Google Chrome y voy a proceder a seleccionar el componente raíz o el componente más importante de mi proyecto y que en este caso se llama gdg-root. A continuación me voy a ir a la consola del navegador y en este punto voy a incrementar un poco el tamaño para que se lea muy bien. Y voy a hacer uso de este atajo, un peso 0, y como ven, me devuelve un elemento HTML que corresponde a nuestro componente Angular. Entonces, hace un momento les decía que podemos hacer uso de una variable global que se llama ng, ¿sí? Que es un objeto que tiene un API y que además nos va a servir para inspeccionar nuestros componentes, nos va a permitir hacer uso de diferentes funciones, activar el sistema de detección de cambios de manera programática, así lo vamos a ver en este momento. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir un componente, le vamos a llamar app component, para hacerlo significativo, hago uso de ng.getComponent y voy a pasarle como referencia, como parámetro, este peso 0 que hace referencia a nuestro elemento HTML. Es el elemento HTML de nuestro DOM, como hemos visto hace un momento. Ahora voy a proceder a mostrar AppComponent, en este caso, y estamos viendo el nombre de nuestra clase. A diferencia de la línea anterior, cuando veíamos gdg-root, que representa nuevamente un elemento de nuestro DOM, en este caso la última salida me muestra el objeto, que es de tipo AppComponent, que corresponde con la clase TypeScript. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Accedemos a AppComponent.title, por ejemplo, que es el atributo que se autogenera, y como bien vemos, el valor llega a ser gdg sucre app. Y es el valor que estamos viendo en la parte izquierda y que estoy seleccionando en este punto. Otra cosa que puedo hacer, además de leer solamente este valor, como hemos hecho hace un momento, puedo asignarle un nuevo valor. Por ejemplo, Angular 9, digamos. ¿Sí? O solamente Angular, en este caso. Ejecuto un Enter, ¿sí? Y si tenemos esta respuesta, significa que el cambio se ha hecho en nuestro componente. Sin embargo, en la parte izquierda todavía seguimos viendo gdg-sucre-app. Entonces, ¿cómo podemos actualizar nuestra vista? Internamente, Angular gestiona esto de acuerdo a una estrategia de detección de cambios. Entonces, nosotros vamos a activar dicha estrategia haciendo uso de, nuevamente, este objeto ng. Existe una función denominada apply changes, que significa aplicar cambios, y vamos a pasarle como parámetro un componente para que gestione los cambios pendientes que se tienen en este punto. Entonces le enviamos appComponent, que es nuestra variable que corresponde a nuestro componente Angular, y inmediatamente vamos a ver que el cambio se ha ejecutado en el ámbito de nuestra vista, ¿sí?
Entonces, estamos viendo un mecanismo para poder depurar nuestras aplicaciones, poder identificar errores, probar funciones, aplicar algunos cambios, ¿sí? A manera de probar, sin necesidad de ir al código fuente. Obviamente podemos aplicar todos estos cambios yendo a nuestro editor de código, pero obviamente eso implicaría conocer el archivo TypeScript, conocer la línea donde tenemos que aplicar el cambio, etc. En cambio, con esta opción, posiblemente el debugging pueda simplificarse y además nos pueda ayudar a identificar errores. Pero antes de terminar este ejemplo, voy a mostrarles de qué otra forma nosotros podemos interactuar con esta API. Así que vamos a proceder a crear un nuevo componente en el proyecto. Sí, voy a abrir una terminal en este punto. Mi aplicación tiene solamente un componente en este momento. Así que voy a hacer uso del ng-generate component y le vamos a llamar, digamos, lista. ¿Sí? Voy a generar un componente para mostrar una lista de los asistentes de esta sesión. Entonces, ahora sí, me voy para el archivo list.component.html. En lugar de mostrar este listworks, ¿qué tal si mostramos una cabecera? ¿Sí? Lista asistentes, por ejemplo. Y vamos a generar una lista sin order. Sí, una lista sin orden. Entonces necesitamos también un elemento li. Ya, por ejemplo, Luis. Supongamos que está Sergio. Supongamos que está María, etc. Bien, ya tenemos nuestro componente, pero tenemos que hacer uso del selector que tenemos en el archivo TypeScript, que se llama gdglist, para poder renderizarlo en nuestra pantalla. Entonces, procedemos a abrir el archivo app.component.html, en donde tenemos el código que se ha autogenerado. En la parte final, vamos a hacer uso de este selector como si fuera un elemento HTML. Entonces, de esa forma, esperaríamos mostrar esta lista que acabamos de crear en nuestra aplicación. Entonces, lo vamos a ver en la parte inferior, en la parte final, como estamos viendo acá. En la parte inferior izquierda, lista de asistentes, etcétera, etcétera. Bien, voy a proceder a quitar todo el código, excepto lo último que hemos agregado para que se lea mejor. Bien, ahí está, tenemos lista de asistentes. Pero obviamente en el mundo de Angular, nosotros podemos ir a nuestro archivo HTML y podemos hacer uso de una colección, de un arreglo para poder generar todos estos elementos. Entonces nos vamos a ir a list component y vamos a definir un atributo items con los elementos que anteriormente hemos descrito. ¿Sí? Luis, Sergio, María, etcétera, etcétera. Bien, entonces hacemos uso de este atributo que tiene un arreglo y ahora vamos a proceder a hacer uso del ng-for, que es una directiva que está dentro de Angular. Definimos una variable item of items. Bien, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, yo trato de utilizar una estructura que no existe? Le voy a agregar una S adicional. Intento compilar. Y aquí debería producirse un error. Entonces, en la salida de la consola, donde justamente estamos viendo el preview, la vista previa de nuestro proyecto, ¿sí? La salida de la vista previa, nos dice que se ha producido un error en el template list component HTML. Y además me dice que en la línea 4 de dicho template tenemos este error y además me lo está subrayando. Entonces podemos ir directamente a nuestro archivo, yo le hago un command, en este caso puesto que estoy con Mac. Si ustedes están con Windows, hacen un control clic en el nombre del archivo e inmediatamente se van a ir al nombre del mismo. Entonces nuevamente le hago command clic en este caso y me voy justamente a la línea donde se ha producido el error. Entonces, esta es una de las grandes mejoras que tenemos a partir de Angular 9 y estamos listos para utilizar solamente items. Bien, apenas guardemos nuestros cambios, la compilación es súper rápida nuevamente. Procedemos a ver la aplicación acá. Ahí está. Bueno, algo raro pasó acá. Item of items. Ok, tenemos que mostrar solamente item. Bien, ahí está. Tenemos nuestra lista nuevamente, igual que antes.
Pero ahora, si inspeccionamos con la pestaña de Elements, además de GDG Root, vamos a ver un elemento GDG List. Entonces podemos seleccionar este elemento, ¿sí? Y además acceder a peso 0. Ahí está, vamos a tener GDG List. Pero en lugar de eso, nosotros también podemos hacer uso del API nativo de nuestro navegador. Así que hacemos uso de document.getElement by tag name. Si nosotros conocemos cuál es el tag name de nuestro componente Angular, podemos hacer uso de esta función, gdg-list. Entonces vamos a asignarle el resultado a una variable, const_element le vamos a llamar. ¿Sí? Const_element. Bien, pero hay un detalle. GetElementsByTagName, como su nombre indica, me va a retornar un arreglo. Lo que yo quiero es solamente un elemento, así que vamos a acceder a la posición 0, que debería ser el elemento que estamos buscando. Entonces tenemos element y nos devuelve gdg_list, ¿sí? Un elemento del DOM. Bien, entonces procedemos a crear nuevamente nuestro componente a través de ng.getComponent, nuevamente. Le pasamos como parámetro element, mostramos componente, ahí está. Tenemos el nombre de la clase TypeScript para nuestro componente Angular. Y ahora podemos hacer conf.items, podemos leer el estado del arreglo que gestiona esta lista. Podemos asignarle un nuevo valor, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a asignar nuevos nombres. Ya digamos Pedro, no sé, Robert, etcétera, ¿sí? Para dar un ejemplo. Y nuevamente accedemos al API de ng haciendo uso de apply changes y le pasamos como parámetro nuestro nuevo componente para poder refrescar la lista en nuestro proyecto. Entonces, nuevamente, para efectuar todos estos cambios, lo he hecho directamente desde las herramientas de desarrollador en Google Chrome. Bien, ese es el demo. Y ahora se estarán preguntando cómo es que nosotros podemos aprovechar estas ventajas en Angular 9, si bien están trabajando con Angular 6, Angular 7, Angular 8, etcétera. ¿Sí? Usualmente se recomienda para una mejor experiencia actualizar primero a la versión 8 de Angular. Entonces pueden ejecutar estos dos comandos dentro de su proyecto y ya deberían tener la versión más actual en su proyecto. Al mismo tiempo pueden consultar el sitio que está en esta URL, que es update.angular.io. Bien, entonces update.angular.io, en donde ustedes le van a indicar desde qué versión pretenden hacer el upgrade. Entonces se pueden seleccionar la versión 6 y mencionar que quieren ir a la versión 8 o a la versión 9 y esta herramienta les va a mostrar los pasos en función a la complejidad de su proyecto. Qué comandos deben ejecutar, qué aspectos deben tomar en cuenta en caso de que existan cambios que puedan romper potencialmente su código, en caso de que utilicen Angular Material, etc. También hay una guía muy interesante en la documentación oficial y la pueden revisar en angular.io/guide updating to version 9, ¿sí? Entonces, en esta página también van a poder observar los cambios que se han introducido en la versión 9 y los aspectos más importantes que debes considerar antes de hacer el upgrade. Bien, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Quedo atento por si tienen alguna pregunta. Bien. Entonces, continuamos con las preguntas. Para poder hacer las preguntas, estaba viendo si puede colocar yo. Quiero preguntar ahí en el chat, pueden colocar y se habilita el audio para que puedan preguntar directamente a Luis. ¿Podría empezar ¿Sí? John Salguero si se anima a preguntarle a Luis? Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? No, mi pregunta era o sea, si no hay problemas de seguridad en cuanto, cuando ya tengo una aplicación, digamos, ya publicada en producción, si se pueden acceder a esas opciones del debugging.
Ah, ya, ok, esa es una buena pregunta. La verdad es que esto va a estar disponible en modo desarrollo, en el preview de la aplicación. Si es que pretendieras hacer un debugging, digamos, en modo producción, tú tendrías que generar los source maps, ¿no? Habilitar esa opción correspondiente y, bueno, de esa forma hacer el debugging. En cambio, como les he mostrado hace un momento, cuando tienes el preview, la vista previa de tu aplicación, tú estás activamente desarrollando el proyecto, puedes utilizar este objeto global que es el ng. Ah, súper. Es que lo comentaba porque, o sea, yo trabajé con React y en React, digamos, si tienes instalado la extensión DevTools, no importa si está en producción, igual puedes acceder como que al context de la aplicación. Ok, medio que se ha cortado, no alcancé a escuchar muy bien, pero sí, la verdad es que este objeto es bastante interesante. Tú puedes ver el API en, en el sitio oficial, en la documentación. Les puedo pasar el link en un momento más, una vez que termine mi presentación, para que puedan conocer qué cosas más pueden hacer con este mecanismo, ¿no? Ok, gracias. Perfecto, Luis. ¿Alguien más se animaría a preguntar? Bueno, yo tendría Ok, una pregunta si nadie todavía se anima. sí, Eh, dale. Estaba viendo ese tema, bueno, me gusta bastante. Ahí con Benji estábamos viendo en el chat de que se ha actualizado muy bien el tema del debugging. ¿Y tú has hecho alguna actualización, digamos, de una versión, de un proyecto que tengas, no sé, de las 7, 8, 6 a la 9? ¿Lo has intentado? Te ha Sí, sí, causado sí, muchos sí. errores, ¿no? La verdad que hace unas semanas atrás me puse en la misión de actualizar algunos proyectos que tenía, incluso con la versión 6, con la versión 7, 8, etcétera. Y no he tenido muchos problemas, afortunadamente, ¿no? Porque siguiendo las recomendaciones, lo mejor que puedes hacer es primero actualizar hasta la versión 8, ¿sí? Y en muchos de estos proyectos hacía uso de Angular Material, por ejemplo. Entonces, también hay que tomar en cuenta este aspecto y actualizar, además del Angular Core, actualizar la dependencia con Angular Material. Entonces, una vez que tu proyecto esté estable con la versión 8, ya puedes intentar hacer el upgrade para la versión 9 y ver si todo está funcionando muy bien con este nuevo motor que es el Angular Ivy, ¿no? Y además, si quieren conocer más acerca de los pasos que deben ejecutar para hacer el upgrade, las novedades que les he mostrado, acabo de compartirles un link que también te lo voy a pasar a ti, Sergio, y lo puedas postear en el video de YouTube, un artículo en español en donde les voy mostrando cuáles son las novedades más importantes del framework, ¿no? Perfecto, Luis. Entonces estamos con eso. Entonces, si alguien más se anima, si no, ahí terminaríamos. Ya. Ok, si no hay más preguntas, entonces les invito a seguirme en las redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter, en GitHub, también en YouTube, con @luixaviles. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias al GDG Sucre y gracias a ti, Sergio, por la invitación.